Buenas noches, Dios bendice las vidas de cada uno de los hermanos que están aquí. Vamos a comenzar con la enseñanza de esta noche. Venimos enseñando en serie acerca de principios básicos de la iglesia, de la doctrina de la iglesia. También hemos tocado el corazón del Hijo de Dios, el cristiano. Y por supuesto lo que me gustaría resaltar esta noche es acerca de la necesidad de, como hijos de Dios, de poder conocer al Dios que adoramos y entender los planes de Dios. Entonces vamos a glorificar a nuestro Dios por quién es Él y cómo Él se da a conocer y cómo Él se revela, cómo Él se manifiesta a través de las Escrituras. Yo voy a pedirle a Eduardo que busque Jeremías 6:16. Voy a pedirle a Juan que busque Jeremías 9, 23 y 24. Y voy a invitar a Nicolás que busque Hechos 17, 11. Vamos a tomar estos tres versículos como unos disparadores en este momento para poder entender bien el carácter de el Hijo de Dios conociendo a Dios. Muchas personas predican de Dios, hablan de Dios, cantan a Dios, pero no le conocen. Y cuando alguien no conoce a Dios, no puede obedecer a un Dios que no conoce, no puede temer a un Dios que no conoce, no puede respetar a un Dios que no conoce. Entonces es muy necesario que podamos ver qué es lo que la Biblia nos enseña y qué es lo que Dios quiere manifestarnos principalmente. Vamos a leer Jeremías 6:16 primeramente. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descansos para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Ese versículo dice que Dios está diciendo al pueblo: deténganse de su manera de proceder, de caminar, y empiecen a indagar cuál es el camino verdadero, original, y vuelvan y caminen por él. La respuesta de un pueblo rebelde es: no andaremos. Espero que nuestra actitud no sea como esa, sino que digamos: sí, Señor, vamos a buscar el camino verdadero, la verdad revelada en la Biblia, y vamos a andar por él. Eso significa dejar otros caminos para andar por el camino verdadero. Vamos a leer Jeremías 9, 23. Juan, por favor. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. 24. Mas alabes en esto el que viene de alabar, en entenderme, conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. La palabra es muy clara cuando dice: no hay ningún motivo para alabarse o gloriarse a sí mismo diciendo en mi fuerza, en mi conocimiento, en mi sabiduría, en mis riquezas. Si alguien tiene de qué alabarse, alábese en esto, dice el Señor: en conocerme y en entenderme. Y ahí vemos nosotros de que hay muy pocos que se dedican a conocer quién es Dios, y por supuesto nunca van a llegar a entender quién es Dios si no le conocen. Entonces estamos otra vez reflejando lo que la Escritura nos dice: dejen de andar por caminos cerrados, pregunten cuál es el camino original y transiten por él, y conozcan al Señor y entiendan al Señor, porque ese es el motivo de la alabanza. ¿Cuál es el carácter que debemos tener nosotros si decidimos comenzar a buscar la senda antigua, el camino original, y decidimos comenzar a vivir nuestra vida conforme a la palabra de Dios y no a nuestros criterios? ¿Cuál sería la actitud que nosotros deberíamos tener en este tiempo cuando abunda la cantidad de enseñanzas por todos lugares? Hay enseñanzas que son genuinas y hay enseñanzas que son falsas, porque Jesús dijo que vendrán muchos engañadores.
Y mucho más se iban a multiplicar justamente este último tiempo. ¿Cómo debe ser un cristiano? ¿Qué actitud debe tener un cristiano ante una diversidad de enseñanza? Hechos de los Apóstoles 17:11 dice lo siguiente, Nicolás. Muy bien. Ese texto es muy clave para la conducta que todos debemos tener. Dicen que habían personas más nobles que los de Tesalónica. ¿Cuándo una persona es considerada noble ante los ojos de Dios? Dice, recibieron la palabra con mucha atención. Hay mucha gente que presta atención, hay mucha gente que anota en su cuadernito la palabra que están recibiendo. Pero ¿para qué prestaban atención? Dicen, y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era cierto lo que se anunciaba. Hay un gran problema en este tiempo, que la gente cree cualquier cosa que se le dice. Cuando no hay conocimiento bíblico, cuando no hay conocimiento de Dios, cuando alguien prende una radio o escucha un programa de televisión cristiano o ve alguna predicación por internet, puede quedar sorprendido, maravillado por la oratoria, por la elocuencia, por el dinamismo, por la capacidad de controlar las masas. Pero si no hay palabra de Dios, esa persona está cayendo en un engaño. ¿Cómo hace una persona para tener convicción que lo que se le está enseñando es realmente lo que proviene de Dios? Escudriñando las Escrituras, conociendo la palabra de Dios. Lo que les estoy enseñando es la manera bíblica de poder crecer saludablemente. Es la manera bíblica de agradar a Dios, puesto que necesitamos nosotros hacer lo que Él nos manda hacer. Pero como todos nosotros venimos con una distancia de 20 siglos de la verdad, porque la verdad fue manifestada cuando Cristo vino a este mundo, porque Él es el Verbo de Dios que caminó entre los hombres y que Él trajo a enseñar lo que es el reino de Dios a este mundo y ha preparado a un equipo de hombres y mujeres para extender el reino a través de la predicación, a través de la enseñanza. Especialmente a esos 12 apóstoles que Jesús constituyó y les dio autoridad para extender el mensaje hasta lo último de la tierra. Y ha compuesto una iglesia que iba a tener el sustento de la palabra dicha por Jesús a través de la doctrina de los apóstoles y el fundamento de los profetas y los apóstoles para que la iglesia crezca. Pero todos nosotros venimos de una distancia de 20 siglos, de 2000 años de diferencia. Y hemos tenido nosotros la posibilidad de conocer muchas otras cosas que a medida que más pasaba el tiempo, el hombre desarrollaba más su capacidad intelectual y sus emociones y su pensamiento humanista y filósofo, que han empezado a traer muchas cosas como ingrediente que supuestamente venían de Dios, pero la realidad es que no lo era. Entonces es como que nosotros queremos hacer un viaje y decimos, salimos desde Tucumán y queremos llegar a la costa, a Mar del Plata. Qué lindo viaje, agarramos el auto y empezamos a ir kilómetros y kilómetros y kilómetros y nunca llegamos al mar. Y cuando nos damos cuenta estamos en el altiplano. Y alguien dice, creo que equivocamos el camino, porque el camino es para el otro lugar. Entonces no es ninguna buena noticia saber que hemos errado el camino y hemos perdido tanto tiempo de viaje, ¿no es cierto? Pero con llorar no nos consuela, con quedarnos allí lamentando no nos consuela, con enojarnos no nos consuela, no soluciona nada, sino que después que nos pasa un poco esa sensación de frustración, de pérdida de tiempo, lo que tenemos que hacer ¿qué es? Dar la vuelta y volver al camino original para llegar al destino. Por eso es que algunos en el viaje se han dado cuenta rápido
y volvieron rápido a la senda original. Hay otros que han transitado mucho más tiempo, pero de alguna manera Dios tiene control de los tiempos de cada cosa, y cuando Él nos enseña o nos quita el velo y nos abre la cabeza y nos convence con su espíritu y nos dice: ¿a dónde están yendo? Señor, te seguimos a ti, pero mis pisadas van por allá. ¿A quién están siguiendo ustedes? ¿Por qué están yendo detrás de algo que no es lo que yo establecí? Entonces, cuando el Señor nos trae esa convicción, debemos nosotros pararnos en el camino, detenernos, empezar a indagar la palabra correcta, el sentido correcto de la enseñanza, y comenzar a transicionar un camino de retorno hacia la idea original que Cristo ha trazado. Cuando entendemos este propósito, allí es donde empezamos a darnos cuenta de que hay algo que empieza a suceder en nosotros. Cuando empezamos a acercarnos cada vez más y cada vez más al punto deseado, empieza a haber gozo, empieza a haber alegría. Hermanos, estamos llegando a la playa, estamos llegando al mar y nos sentimos que estamos más contentos. ¿Por qué? ¿Saben por qué, hermanos? Porque empezamos a sentir que estamos aproximándonos al punto que siempre hemos deseado estar. Cuando hay cristianos que están insatisfechos y que han probado con todo tipo de movimientos, costumbres, modelos, planificaciones, Igles Crecimiento, G12, células, barcas, cuántas cosas han empezado a ver por todo lugar, y dice la gente: esto es de Dios. Pero después que han transitado tanto tiempo y siguen teniendo vacío de Dios, siguen sin conocer a Dios, no cultivan una relación íntima con Dios, cuando empiezan a sentir que han sido simplemente entretenidos por un largo viaje, pero cuando se termina la película en el viaje y volver a ver la misma película ya cansa, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde uno empieza a entrar en crisis. Ahí es donde uno empieza a entrar en una necesidad de decir: ¿no será que me he equivocado? ¿No será que he errado? Entonces ahí es donde el Espíritu Santo nos empieza a llevar a examinar las Escrituras y hacer como hemos leído recién. Estos hombres nobles de Berea, que escuchaban atentamente lo que se les enseñaba, pero ellos iban a escudriñar cada día las Escrituras para saber que lo que se les estaba enseñando era verdad. Yo les estoy enseñando, hermano, cómo debe ser su carácter en este último tiempo, porque el engaño va a ser cada vez más grande. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Y no basta tan solo con la oratoria elocuente de grandes oradores, sino con demostraciones de poderes engañosos, dice la palabra, milagros y señales que por obras de Satanás van a ser hechas. Eso dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, desde el versículo 7 en adelante. No podemos nosotros decir sí, amén a todas las cosas extraordinarias que vemos que suceden. La Biblia nos manda a examinarlo todo y a retener lo bueno. Por lo tanto, estamos viviendo un tiempo donde es necesario ser muy prudente a la hora de poder decidir, a la hora de poder recibir una enseñanza, a la hora de poder decir: esto es de Dios. Una de las cosas que quiero resaltar en esta noche es la importancia de lo que revela la palabra. Por favor, quiero que repita conmigo lo que les voy a decir. Dígalo fuerte. Todo lo que la Escritura dice, en eso creo. Todo lo que la Escritura no dice, no puedo creer. ¿Comparte con esto? Todo lo que Dios quiso expresar está aquí, hermanos. Todo lo que Dios quiso expresar está aquí.
Cuando se pone a ver una peligrosa manera de leer la Biblia y caemos en la interpretación privada, es muy peligroso. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Escudriñar la palabra leyéndola, como siempre le enseñé, abundantemente y diariamente la palabra. No lea el versículo que tiene el almanaque pegado en la pared únicamente y diga, ya leí la Biblia. No, lea por lo menos de 5 a 8 capítulos por día. Nadie se ha muerto por sobredosis de Biblia, hermano. Lea por lo menos 4 capítulos a la mañana y 4 capítulos a la tarde. Lea, solamente lea. Y todo lo que usted va leyendo, su espíritu va recibiendo el testimonio y la alimentación. Pero ¿qué quiero empezar a desarrollar de esto que voy diciendo? Si tuviéramos que repasar desde acá, vemos lo siguiente. La Escritura dice, deténganse, no sigan caminando, no sigan avanzando. ¿Por qué? Porque van caminando por error. Ahora, ¿cuál es el golpe más duro a mi ego? Cuando alguien te dice, estás, ¿cómo? Equivocado. Yo que no nos gusta, ¿no? Cuando nos dice, estás equivocado. O lo que estás haciendo es un error. No nos gusta, es un golpe duro al ego. Dios tiene suficiente autoridad para decirnos en la palabra, lo que estás haciendo, el camino y el rumbo que estás tomando es errado, es equivocado. ¿Cuál era el primer punto? Deténgase. Ya no avance más. Si quiere ir a Mar del Plata, está por llegar allá a La Quiaca. Se ha ido muy lejos. Deténgase. No avance 1 kilómetro más porque se va a ir más lejos. Deténgase. Número 2, pregunte. El soberbio no pregunta, ¿sabe usted? El soberbio no pregunta. ¿Qué dice el soberbio? Yo lo sé solo, yo todo lo sé, no voy a preguntar, eso ya lo sé yo. El soberbio nunca pregunta. ¿Y Dios qué te dice? Pregunta. Una actitud de humildad, de aceptación de que estuvimos errados, que estuvimos equivocados. Y cuando identificamos la senda original, ¿qué hay que hacer? Andad por ella, hay que volver, hay que retornar. En eso justamente consiste el espíritu de la reforma, volver al estado original. La transición de uno quizás es más corta que la transición de otros, pero lo importante es encaminarnos hacia lo correcto, hacia lo original. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer para empezar a oxigenarnos de la verdad bíblica? Desecharnos de cosas que no son de Dios. Hay filosofías, tradiciones, fábulas, cuentos, reglas humanistas, cosas que el hombre ha inventado, métodos, alternativas, utilidades, todas esas cosas que parecen muy buenas pero no son bíblicas. ¿Qué tengo que hacer? Sacarla. ¿Cuál es el principio? Que Dios no llena llenura de nadie. Si yo estoy lleno de tantas cosas, no hay lugar para que Él me llene. Mejor es vaciarme y decir que Él llene mi copa y que esté, ¿cómo? Rebosando. Por eso es que empezamos de esta manera esta noche. Lo que quiero resaltar en modo como una recopilación, cuando hemos dicho en el capítulo 9 de Jeremías, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni el fuerte en su valentía, en sus fuerzas, sino alábese el que tenga que alabarse en conocerme y en entenderme. Y saben, hermanos, el propósito de Dios es que nosotros lleguemos a conocer, a entender y a regocijarnos. Por eso es que una de las banderas principales que podemos levantar nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es que somos salvos por gracia, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted sabe qué es salvo por gracia?
Gracias por su entusiasmo, hermano. ¿Sabe que usted es salvo por gracia? ¿Qué es la gracia? Es un regalo que no lo merecíamos. Esa es una gracia, es el regalo de Dios. Y ahora la doctrina de la gracia, que Dios la expresa en su palabra y que deberíamos todos detenernos a escudriñar y a glorificar a Dios, es de la manera en que Él nos salvó, de la manera que Él logró hacer lo que nadie podía lograrlo. Él logró hacer de nosotros nuevas criaturas. Él logró hacer de nosotros que seamos hijos de Dios. Y solamente es por obra de Dios. Así que voy a hacer como una recopilación de la doctrina de la gracia, que es muy importante como un punto de partida para empezar a deleitarnos y a disfrutar de tantas cosas que tenemos como hijos de Dios y haciendo, por supuesto, lo que dice que hacían los de Berea. Eran nobles porque ellos cada día escudriñaban lo que se les enseñaba para saber si era cierto lo que se decía. Lo primero que tenemos que ver es que la gloria de Dios es el fin más alto de todas las cosas. Uno se puede preguntar, ¿por qué existe el universo? ¿Y cuál es el motivo de todo lo que se desarrolla y acontece en el universo? En la Tierra y en las galaxias. Hay vida en el sentido de ¿qué? De que todo tiene un propósito de existencia. Nada existe por existir. Si alguien hace esa pregunta, usted se hace esa pregunta, la primera respuesta es que la gloria de Dios es el motivo principal por la creación del universo, es el motivo más alto de por qué existen todas las cosas. ¿Por qué? Porque todo lo creado, todo lo que ha sido planificado por Dios, eso le da gloria al Padre y por eso Él lo hizo. El fin más grande del hombre es conocer a Dios y glorificarle. Ahora, hermanos, Dios es un Dios de planes. Dios tiene planes. El plan de Dios es eterno, primeramente es eterno. Él todo lo hizo antes de la fundación del mundo. Segundo, el plan de Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir? Que no cambia. No hay nada que pueda hacer cambiar los planes de Dios. ¿Por qué? Porque lo hizo antes de la fundación del mundo para su gloria. Ahora, el plan de Dios incluye aún las cosas creadas como las cosas futuras que van a suceder, porque Dios ha establecido todas las cosas. Como dice el Salmo 139, versículo 16, cuando dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Esto es glorioso, ¿no? Ahora, también el plan de Dios incluye los sucesos duros y las contingencias duras y aún malas que puedan suceder, porque el fin de todas las cosas es que Dios sea glorificado en el fin que ha sido creada. Por ejemplo, usted debe recordar de memoria Romanos 8:28, que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, aún las adversidades. Isaías dice, yo, Jehová, Dios, que creo la luz y las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Es Dios el que está en control de todo, porque es un Dios de planes. Aún Dios es un Dios de planes en las contingencias improvistas y casuales. El proverbio dice que el corazón del rey está en la mano y que lo inclina para donde Dios quiere en su decisión. Lo mismo dice con la suerte. El hombre echa la suerte en su regazo, pero de Dios es la decisión. ¿Sí? Cara o cruz, dice, ¿no? Tira la moneda para allá. ¡Ah, qué suerte! Salió favorable a mí. Hermanos, la suerte no existe. Lo que existe es la soberanía de Dios. ¿Puede entenderlo?
Entonces, cuando empezamos a ver esto, es que el fin más grande es que Dios se glorifica con todo lo creado, con todo lo que existe. Por eso es que empezamos a ver el plan de Dios, cómo se desarrolla. Para lograr este fin de que Dios sea glorificado, Dios se propuso la creación del universo, también de todo plan de providencia y de redención. ¿Qué quiere decir con esto? Que nuestro Dios no es un Dios improvisado, hermano. Él no estaba haciendo algo después de la caída de Adán y dijo, uy, ¿ahora qué hacemos? Cayó Adán en pecado, vamos a ver qué hagamos. No. Todas las cosas están determinadas en el decreto de Dios y establecida en la sabiduría de Dios el por qué suceden las cosas. Cuando usted conozca esta verdad bíblica, usted va a eliminar de su boca la pregunta, ¿por qué, Señor? Sino que usted va a entender que hay un propósito de parte del Señor para cada cosa y va a entender que Dios es glorificado en todo. Dios se propuso la creación del universo y en ese plan Dios también ha dado su providencia y su redención antes de la fundación del mundo. Por eso usted va a encontrar que antes del Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿qué es lo que hay allí? No encuentra el índice, ¿sí? Sino que hay una expresión de amor. El amor que tenía antes que el mundo fuese, dice la palabra. Una expresión de gloria. La gloria que me diste antes que el mundo fuese, decía Cristo. Un cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea que hay muchas cosas que pertenecen a la eternidad de Dios. También encontramos que Dios puso al hombre en un estado de prueba al crearlo en un estado condicional. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto de Edén, lo puso creado en un estado condicional, porque el hombre podía escoger una cosa o podía escoger otra cosa. Si Dios no hubiera creado al hombre en estado condicional, no tendría libertad para escoger. Pero como el hombre escogió comer del árbol que estaba prohibido, entonces nos damos cuenta de que Dios lo había puesto al hombre con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Ya sabe que todo es para que Dios se glorifique. El propósito era justamente de que si el hombre decidía caer en pecado por voluntad propia, no lo obligó Dios a pecar, sino que Dios le dio la libertad de elección y el hombre escogió mal. La consecuencia de una mala elección inmediatamente manifiesta o da lugar a la justicia de Dios. Y allí es donde Dios empieza a ser conducido, o a conducir, mejor dicho, su plan eterno de redención. Entonces Adán, siendo el cabeza de la humanidad o el primer padre de la raza humana, es el representante de todos los seres humanos, cayó en pecado y la Escritura dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 que en Adán pecamos todos. En Adán todos hemos pecado, todos hemos caído en delitos y pecados. Esa caída de Adán arrastró a toda su posteridad a un estado de condenación y de perdición, un estado de desgracia y que era absolutamente incapaz de librarse por sí mismo. Aquí empezamos a ver de que el solo hecho de que el hombre pecó y que totalmente quedó contaminado por el pecado y separado por Dios, que es lo que empezó a mostrar la necesidad de un Salvador. Hacía falta alguien quien pudiera salvar. El plan eterno de redención se manifiesta de que de todos los seres humanos perdidos, Dios, siendo soberano y libre en su voluntad de decidir sin que nadie pueda influenciar en sus decisiones, escogió una cantidad innumerable, como dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 7, incontable, de personas que iban a obtener la salvación por la gracia de Dios. Y de esta manera, también dejando al resto en su estado natural de condenación y pecado, que siga el curso de su condenación.
¿Qué estamos viendo con esto? Que Dios no es injusto, porque no fuimos salvos por justicia, fuimos salvos por misericordia. Es un acto de misericordia. Entonces, si venimos hablando de que es necesario volver a la senda antigua, volver a las Escrituras, escudriñar la palabra tal cual está, ¿de dónde sacamos nosotros de que el hombre puede decidir salvarse? La Escritura dice claramente que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, que no hay justo ni siquiera uno, dice Romanos capítulo 3, y no hay quien busque a Dios. Si alguien pudiera buscar a Dios, entonces tendría que haber un paréntesis o una salvedad diciendo, excepto algunas excepciones. Pero la Escritura es clara cuando dice, no hay quien busque a Dios. Todos a una se hicieron inútiles y todos se han corrompido. Entonces el hombre puede llegar a alcanzar la salvación simplemente por un acto de la gracia soberana de Dios, dándote el regalo de la fe para creer y el arrepentimiento genuino para la vida eterna. En esto consiste justamente la expresión de la gracia soberana de Dios. Ahora hay que aclarar que esta base de la elección soberana de Dios no está puesta en la previsión, que Dios vio previamente que yo iba a escogerle a Él o que iba a creer en Él, por eso que Él me escogió. No es así. La elección soberana de Dios no está basada en ningún acto que yo hubiera podido hacer para que entonces Dios me escoja. La Escritura dice claramente en Efesios capítulo 1, desde el versículo 4 en adelante, diciendo que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, y dice, para que fuesen santos y sin manchas delante de Él. ¿Qué está diciendo? Que no lo éramos. No éramos santos y sin manchas. Nos escogió para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para que seamos santos y sin manchas delante de Él. Sino que la elección fue hecha solamente en el beneplácito de Dios. Ahora, yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes predestinaron su venida para acá? ¿No predestinaron su venida para acá? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Qué estaban haciendo a las 5 de la tarde? ¿Tomando unos mates? Y alguien dijo, bueno, me voy a bañar, preparé mi ropa, me vestí, me vi en el espejo antes de salir, tomé el colectivo o el medio que tenía que llegar y llegó. Todo lo que usted hizo antes se llama predestinar, prepararme para llegar a mi destino. ¿Sí o no? Ahora, ¿usted elige todos los días? ¿Sí o no? Elige qué se va a vestir, elige qué va a comer, elige si va a ir por la vereda del sol o por la vereda de la sombra. Todo el tiempo estamos eligiendo. Y nadie se enoja con la elección, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que son puntos que nosotros tomamos diariamente, pero no nos molesta. ¿Por qué cuando vemos que la Escritura habla de elección nos molesta? ¿Por qué cuando vemos nosotros que la Biblia habla de predestinación y entonces enseñamos predestinación? Simplemente porque la Biblia lo dice. ¿Por qué molesta? Porque se toca de la salvación, se trata de la salvación. Y ahí es cuando las personas empiezan a tener quizás una especie de sensación, una mezcla de emociones. Y lo que tenemos que entender nosotros, hermanos, es que nuestro Dios no es Buda, nuestro Dios no es Confucio, nuestro Dios no es el Sai Baba ni Krishna. Nuestro Dios es el único Dios verdadero que se reveló en las Escrituras, que Él salva así. Así lo dice la palabra. Él salva así, porque la salvación es de Dios. Y el apóstol Pablo, entendiendo que ese iba a ser un punto crítico, dijo lo siguiente. Acompáñenme a Romanos capítulo 9.
Dice el versículo 14. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? De ninguna manera. Porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. Nunca Dios ocultó esta verdad. Yo voy a tener misericordia del que yo quiera y me voy a compadecer del que yo quiera. ¿Será que estamos empezando a conocer que al Dios que nosotros adoramos, que al Dios que nosotros glorificamos, estamos empezando a entender que ese Dios es soberano? Y cuando empezamos a conocer la soberanía de Dios, como por ejemplo el Salmo 115:3, cuando dice, Dios está en los cielos y todo lo que quiso hacer ha hecho. O Daniel 4:35 que dice, Dios gobierna sobre todos y Él considera a los seres humanos y a los seres angelicales como nada. Y no hay nadie quien pueda decirle a Dios, ¿qué haces? Y nadie puede detener su mano. La Escritura muestra el carácter de un Dios soberano y un Dios que dice lo siguiente, versículo 16, así que no depende de aquel hombre que quiere o que se esfuerce, sino depende de que Dios tenga misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. De manera que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Si usted se va a leer un poquito los capítulos de Éxodo, desde el capítulo 5 en adelante, hasta que sale, hasta el capítulo 12 inclusive, y hasta el capítulo 14 incluso, cuando pasan el Mar Rojo, y agarran una fibra resaltadora, yo quiero que usted se tome la tarea de subrayar cuántas veces en esos capítulos dice permanentemente, y Dios endureció el corazón de Faraón. Y Dios endureció el corazón de Faraón. Cuando Dios quiere endurecer, endurece. Y cuando Dios quiere ablandar el corazón, lo ablanda. Cuando Dios quiere revelar a alguien, lo hace. Y cuando Él quiere ocultar algo a alguien, lo va a ocultar. Estamos ante un Dios soberano. Estamos ante un Dios que merece el respeto y la gloria. Estamos ante un Dios que es el único que salva. Y Él salva así. Dice el versículo 19. Entonces me dirás, ¿por qué Dios todavía nos echa la culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Pero tú, dice el apóstol Pablo, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Qué no tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de iras que estaban preparados para destrucción? ¿Y qué si para dar a conocer las riquezas de su gloria la mostró a los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros a quienes Dios llamó, y no solo entre los judíos, sino también entre los que no son judíos. ¿Qué podemos entender con esto, hermanos? Debemos empezar a ver con más claridad que si estas cosas están escritas en la palabra y nunca te pusiste a pensar y nunca te pusiste quizás a entrar en crisis con estos versículos, empieces a entender, amado hermano, amada hermana, de que si están en la palabra de Dios, es
para que cada uno de nosotros comencemos a escudriñarla y a dejar que el Espíritu Santo traiga convicción de que Dios es soberano. No puede el hombre buscar a Dios si no es Él el que nos buscó a nosotros. Jesús dijo claramente: vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Lo que vemos acá es que Dios, para la salvación de esos escogidos, que somos muchos, la Biblia dice en Apocalipsis, revelándole a Juan, Jesucristo revelándole a Juan, dice: somos millones de millones para la gloria de Dios. ¿Saben, hermanos? Aunque las estadísticas digan que nosotros somos pocos, la Biblia dice que somos incontables. ¿Saben? Los otros días estaba con mi hija Ana Carolina compartiendo algo que me emocionaba mucho. El canal de educación llamado Encuentro, que lo deben tener ustedes en su grilla, estaban pasando una serie de documentales de los pueblos originarios. Y estaban tratando distintos pueblos originarios en el norte, en el altiplano de Argentina. Uno de esos documentales se llamaba justamente Collas, bien al norte, casi al límite con Bolivia. Y estaba entrevistando a un hombre muy avejentado, pero más bien es por el clima que por su edad. Y me llamaba mucho la atención ver, y me emocionaba, de que él decía, primero le preguntaron acerca de la Pachamama, de cómo se hacían los rituales y cómo ellos creían en sus cosas. Y él decía, le contaba, todo lo que le preguntaba el periodista le contaba. Y él le dijo: ¿y usted cómo ve esto en el aspecto de la religión? Y dice: ¿quiere que le dé mi testimonio de la religión? Dijo este hombre. Bueno, dice, yo 9 años serví a Satanás, dijo él. Porque yo era el diablo mandinga del carnaval. Era el que se vestía con cuernos de diablo y que se lo desenterraba para el carnaval. Y hacen esos bailes, esas danzas públicas, ¿sí? Habrán visto alguna vez en televisión. Dice, bueno, yo era el diablo. 9 años serví a Satanás. Pero en un carnaval, a pocas fechas que comience el carnaval, que yo ya tenía todo preparado, a las 2 de la mañana, ellos duermen temprano porque no hay internet, no hay videocable, no hay luz, cuando llega la noche se van a dormir. Dice, a las 2 de la mañana me despertó alguien. No había nadie en mi casa. Y cuando yo estuve allí, una presencia me dijo, yo soy Jesús. Desde ahora me vas a servir a mí. Y él lo contaba con tanta naturalidad. Y él dijo, yo desde ese momento soy un siervo de Jesucristo y ya no hago nunca más nada de eso. Sirvo a Dios, el verdadero Dios. Y saben, allí no hubo misioneros, allí no hubo alguien predicándole, alguien que estaba totalmente entregado a algo que era el del ocultismo, era un escogido de Dios. Y se cumple la palabra cuando dice, yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Yo mismo, dice la palabra, iré a buscar. Amados hermanos, a la hora de ver el llamamiento que Dios hace a sus escogidos, es glorioso, porque usa los medios que Él quiera. Principalmente somos nosotros los responsables de predicar la palabra para que los que no conocen, escuchen y se salven. Pero lo que me gusta mucho de esto es saber que la Biblia dice que antes de que Cristo venga, habrá muchísimas conversiones, pero muchísimas. De tal manera que Juan en la isla de Patmos, en medio de esa visión que estaba teniendo, dice que él le pregunta al Señor, Señor, ¿de dónde han salido todos estos? Porque dice, veía una gran multitud incontable como la arena del mar, de toda nación, de toda tribu, de toda lengua. Era innumerable, estaban vestidas de ropas blancas con palmas en sus manos. Señor, ¿de dónde han salido todo esto? La respuesta, ¿cuál es? Han salido de la gran tribulación.
¿Sabe cuándo va a ser el tiempo de mayor conversión? No se anima a decir esa palabra, ¿no? Le tiene miedo a esa palabra, ¿no? La gran tribulación. Dice, pero ¿cómo que la iglesia no es que nosotros nos vamos antes? Yo no encuentro eso en la palabra. Yo encuentro que la iglesia debe pasar por tribulaciones. Y Jesús en Mateo 24 dice, a causa de mis escogidos aquellos días serán cortados justamente, porque habrá una tribulación como nunca hubo, ni lo habrá, dice la palabra. Ahora fíjense ustedes, nosotros vemos que la iglesia en Hechos de los Apóstoles comenzó a crecer de una manera tan grande. ¿Sabe cuándo? Cuando empezaron a perseguirlos, cuando empezaron a matarlos, cuando empezaron a odiarlos, entonces crecía más. Y la iglesia de Cristo está llamada a ser un testimonio para todas las naciones. Yo creo en lo que dice la palabra. Amén. Lo que Dios hizo es esto. Él preparó ese plan de salvación desde antes de la fundación del mundo y lo hizo de esta manera. Nos dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo. Y dice la palabra de Dios que Dios puso a su Hijo como propiciación. Él fue escogido. Isaías 42, versículo 1 dice que mi siervo, el que yo he escogido, habla de Cristo. Él fue escogido para ser el Cordero inmolado. Él fue puesto por el Padre como propiciación de nuestros pecados. ¿Qué significa propiciación? Es el sacrificio vicario que calma la ira del Padre. Lo único que podía hacer calmar la ira del Padre era que el Cordero de Dios, sea sacrificado. Y es Jesucristo. Él murió por nosotros. Cristo murió para que se hiciera un acto de satisfacción de la justicia, de la demanda de la justicia del Padre. Y no fue nada sencillo, sino que fue extraordinario lo que sucedió. Dios se encarnó, se hizo hombre. Ese es el estado de humillación de Cristo. Padeció estando en este mundo. Manifestó emociones como un hombre, manifestó necesidades como un hombre, se cansaba, tenía sed, tenía hambre. Era un hombre, 100% hombre y 100% Dios, y Él estuvo en este mundo. El hombre más extraordinario caminó en este mundo, y Él nos mostró que lo hizo para llevar a cabo una plena satisfacción a Dios Padre. Lo que hizo es quitar el pecado, limpiarnos con la sangre preciosa y también introducirnos a través del velo que era su propia carne partida al lugar santísimo para tener comunión con el Padre. Por eso dice la palabra que Él es la reconciliación entre el Padre y nosotros y entre todas las cosas que fueron reconciliadas por Él. Esto es glorioso, hermanos. Realmente es extraordinario. Y siendo Él nuestro sumo sacerdote, no tenemos otra vía más directa que llegar al Padre por medio de Jesucristo. Y Él es el que intercede por nosotros siempre delante del Padre. No hay otro intercesor. Dice la Escritura, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo hombre. Él es nuestro mediador. Él conoce nuestras necesidades. Él conoce tus pensamientos. Él es el que intercede delante del Padre por ti de día y de noche. Dice la palabra que Él es perpetuo sacerdote, intercesor para siempre, por los santos, por los escogidos.
Esto nos lleva a nosotros a tener una total seguridad y garantía de la salvación. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la salvación pertenece a Dios. ¿Y cómo garantizó esa salvación? Jesucristo vino a entregar su vida por su iglesia. Dice Efesios capítulo 5, 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién dice que se entregó Cristo? Por ella, por los eclectos, por la eclesía, por los santos escogidos del Señor. Él específicamente trajo una salvación garantizada y eterna por aquellos por quien Cristo murió. De esta manera nosotros podemos ver que Él ha traído una realidad espiritual que todavía no la conocíamos hasta que el Espíritu Santo vino a nosotros y nos trajo convicción en su palabra. Mientras que el Espíritu Santo está en nosotros, también el Espíritu Santo opera en todo el mundo, en toda la creación. Y usted dirá, ¿cómo? A través de la gracia de Dios. Hay dos gracias, la gracia común y la gracia especial. El apóstol Pablo dice en Romanos 2:16, y con esta causa quise volver a vosotros para que recibiesen una segunda gracia. Primera de Juan 1:19 dice, y de su plenitud bebimos todos, gracia sobre gracia. Y saben, hermanos, la gracia común es la gracia que permite que aún hasta los incrédulos reciban la lluvia para su tierra, reciban el pan, el abrigo, el sustento. Eso es gracia común. La gracia común lleva de regalo de parte de Dios sabiduría, ciencia, tecnología, idiomas, artes, creatividades, música, diseño, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios se glorifica a través de todo eso. Santiago capítulo 1, 16 y 17 dice, no erréis, toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, de lo alto. Está diciendo que toda sabiduría, todo lo que usted puede admirar de alguien común y corriente, una destreza, una habilidad, siendo un compositor de música, un pintor, una persona admirable en todo su sentido, te está diciendo, eso es gracia de Dios. Eso es gracia de Dios. ¿Quiere ver un texto? Éxodo 35, versículo 31. Fíjense simplemente para poder entender por qué hay gente tan sabia en este mundo. Hay profesionales, hay filósofos, ingenieros, inventores. Hay tanta gente que tiene arte, que tiene ciencia. ¿De dónde viene eso? Es que usted no sabe todo lo que estudié. Y usted no sabe quién le ha dado la capacidad de estudio, la capacidad de sabiduría, quién le dio todo eso. Dice Éxodo 35, 31, lo ha llenado del Espíritu de Dios. ¿De qué dice que lo ha llenado? Del Espíritu de Dios. Y le ha dado, ¿qué cosa? Sabiduría. ¿Qué más le ha dado? Inteligencia. ¿Qué más le ha dado? Ciencia. ¿Y qué más? Arte, dotes artísticas. ¿Para qué? Para crear diseños. ¿Para qué más? Para trabajar en oro, en plata, en bronce, en el tallado, en el engaste de piedras preciosas, en todo ingenioso de madera. Y además, dice el versículo 34, a estas personas dice que le ha dado Dios la capacidad de enseñar y le ha llenado de sabiduría su corazón para que hagan toda clase de obras artísticas, creativas en los telares, en los trabajos y en los diseños de bordado. Lo que usted está viendo en esos capítulos, esos versículos, te está diciendo que el hombre recibe habilidades extraordinarias por gracia de Dios, pero esa gracia es una gracia común. Esa gracia no salva. No es una gracia que salva. La que salva, la gracia salvífica, es la gracia específica, la gracia especial. La gracia que Dios te llamó y te regaló la fe para creer. ¿Por qué? Porque hay científicos que tienen una sabiduría impresionante en las ciencias,
pero el Evangelio le es locura. No lo entienden, no lo pueden creer. Y dice el apóstol Pablo que Dios determinó que Él no será conocido por la ciencia, sino por la locura del Evangelio, dice. Porque para ellos es locura, pero para nosotros es gloria y poder de Dios. Amén. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que la gracia de Dios se la ve en todo tiempo, en todo lugar. Usted se puso a pensar, ¿qué pasaría si en una ciudad tan grande como esta no existiese los semáforos y el tráfico que tenemos? Un caos. ¿Qué pasaría si no existiese en un país donde hay tanto crimen, tanta delincuencia y tanta maldad? ¿Qué pasaría si de pronto no existe más la ley, la justicia y los policías? ¿Para qué cree usted que está la ley y la justicia, los policías? ¿Para qué cree que están los maestros? Son medios de la gracia común para detener nuestra iniquidad, nuestra maldad. ¿Sí o no? Claro que sí. Cuando alguien va andando en el auto, en el coche sin el cinturón de seguridad, ahí anda cómodo, ¿no? Cantando, ahí andan los muchachos con el brazo acá, algunas mujeres están pintándose los labios y otros van con el celular, y a media cuadra ve que hay un policía de tránsito. ¿Qué hacen? Apagan el celular y se pone. ¿Por qué hace eso? ¿Cuál es la actitud? ¿Quién los llevó a hacer eso? A ver, ¿qué opinan ustedes? Hay una ley, hay una autoridad. ¿Y qué le está diciendo? La conciencia te dice, estás en infracción. ¿Qué hay que hacer? Ponerme en regla. Rápido, hay que ponerse en regla. Y el padre le grita todo, pónganse en el cinturón, y empiezan todos, chac, 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 chac. ¿Por qué sucede eso? Porque la gracia común, aunque nadie lo ve, sirve para preservar, sirve para detener nuestra maldad, sirve para ponernos límites y parámetros. Eso es gracia común, hermanos. Pero la gracia especial es cuando Él te llama, ven. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si no es atraído por mi Padre. Cuando mi Padre lo traiga, yo lo voy a resucitar en el día postrero. Yo no lo echo fuera el que viene a mí, dice la palabra. Amén. Por eso es que el Espíritu Santo está presente en todas las operaciones comunes, está presente en cada hombre mientras vive, reprimiendo el mal, introduciendo el bien. Usted va a ver que hay gente que todavía le hace cruzar a la calle una ancianita. Esas operaciones de gracia, hermano. Todo eso es operación de gracia. Mientras que el Espíritu Santo, por su parte, hace un llamado especial a aquellos a quienes el Padre ha escogido desde la eternidad. Todos aquellos que han sido escogidos para vida eterna por Cristo Jesús son liberados, dado verdadera libertad. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué es lo que estoy haciendo, hermano, con todo esto? Estoy haciendo como un resumen, una recopilación de lo que la Escritura dice. Sería bueno que usted se vaya a su casa y diga, ¿será cierto lo que dijo el pastor? Vamos a ver si dice la Biblia todas estas cosas. Vamos a ver si dice esto la Biblia. La Biblia tiene todas las respuestas para todas las preguntas que pueden hacerse, porque es útil para enseñarnos, dice. Es útil para convencernos. Es muy útil para corregirnos, para instruirnos. Entonces, amados hermanos, ¿de qué se trata el conocer a Dios? ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos que tener? Muy bien, amados. Hemos dicho de que Dios es el que trae a la persona, la que la seduce a la persona, la trae para que escuche de Él. Pero Dios es el que hace la tarea de revelar a quien Él quiere lo que Él quiere revelar. ¿Se acuerdan ustedes dos hermanas? Una llamada Marta y la otra llamada María. ¿Sí?
Una era la que estaba siempre ocupada, qué iban a comer, cómo iba a atenderlo a Jesús, que la casa está limpia, que estén los platos lavados, que esté todo perfumado, que esté todo limpio. Excelente tarea, ¿no es cierto? ¿Y qué era la otra actitud de María? ¿Qué hizo María? Se sentó a los pies a escuchar al Señor. Ahora, los dos extremos están malos, ahí debe haber un equilibrio, ¿no es cierto? Porque si las dos estaban escuchando a Jesús, Jesús no comía esa noche. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué quiere decir? Esa enseñanza también nos muestra de que nosotros podemos administrar el tiempo para cumplir las responsabilidades y las obligaciones que tenemos y un tiempo para sentarnos a los pies del Señor a aprender de Él. Tenemos esa capacidad que Dios nos ha dado como mayordomos, administrar nuestros tiempos. Hermanos, en un momento hay que sentarse a escudriñar, como lo hizo María, recibir la enseñanza del Señor. Pero en un momento hay que cerrar las Escrituras y ponerse a trabajar. Hay que barrer la casa, hay que lavar la ropa, el hombre tiene que ir a trabajar, hacer negocio, tiene que producir dinero para dar de comer a su familia. Entonces, esos puntos son puntos que hablan de una vida en madurez. ¿Y usted, hermano, qué hace? Nada, oro todo el día. Eso no es bueno. ¿Usted qué hace, hermano? Nada, estoy todos los días leyendo la Biblia y nada, no hago nada. No, hermano. Tiene que tener usted un tiempo para cada cosa. Por eso es que nosotros estamos empezando a ver que escudriñar la palabra no debe ser en el tiempo que me sobra, sino el tiempo que yo administro para poder tener intimidad con el Señor y Él puede enseñarme. El Salmo 51:6, que es mi versículo favorito, dice: He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. No puede haber sabiduría de Dios, no puede haber una enseñanza profunda del Señor si no estás a solas con Él. Necesitas tener intimidad con el Señor. Necesitas leer la palabra de Dios mucho, abundantemente, diariamente. No te canses de eso. Probablemente la única evidencia de que alguien crea que es hijo de Dios y no lo es porque no le llama la atención leer la Biblia. O porque no la disfruta, o porque simplemente dice, no la entiendo. Y según la Escritura dice que el que no la entiende es el hombre que aún tiene su mente natural. Amados hermanos, todo lo que les enseñé en esta mañana es para que usted haga de la palabra el centro de su vida. Porque la palabra, el verbo, es Cristo. Que Él sea el Señor de su vida. Cuando usted tenga que hablar con alguien, que salga palabra buena, de buen gusto. ¿Y qué es esa única buena palabra que puede salir de usted? No tan solo la educación para referirse, sino que salga la palabra de Dios, fluya en usted. Cuando usted esté hablando con alguien, pueda decir realmente entre lo que usted está hablando, textos bíblicos. No hace falta que diga la cita, pero hable palabra. Hable palabra. Si un hermano te está diciendo, mira, me han hecho una injusticia y tengo unas ganas de agarrarlo y estrangularlo, ¿y usted qué le va a decir? Usted no le puede decir, hermano, tranquilo, deja lugar a la ira de Dios. Porque el Señor dice que Él es vengador de todos. Vos esperá en el Señor. Hablaste palabra, hablaste versículos. No le diste tu opinión, le diste la palabra de Dios. ¿Sí o no? Es que estoy cansado porque todo el tiempo me insulta. Bueno, hermano, la palabra también te enseña que no debes maldecir, sino bendecir a los que te maldicen. ¿No se puede hablar palabra? Jesús dio la clave cuando dijo, porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca.
¿Qué sale por tu boca? ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Qué es lo que estás haciendo que otras personas te escuchen? ¿Qué es lo que abunda en tu corazón? ¿La palabra de Dios? ¿Cómo vas a hablar con otra persona si no tienes nada de Dios? Debes conocer la palabra, llenarte de la palabra. Hay tantos versos bíblicos. Si usted quiere mandar una carta, ¿usted cree que puede mandar una carta hecha totalmente con versículos bíblicos? ¿Sí o no? ¿Hay salutaciones en la carta? ¿Sí o no? Sí, en la Biblia hay salutaciones, ¿no es cierto? ¿Y hay despedidas en la Biblia, sí o no? O sea que ya tiene la carta, cómo empezar y cómo terminar. Por lo menos allí ya lo tiene. Ahora, ¿qué le ponemos en el medio? Si supiésemos encontrar el propósito de la Escritura, si supiésemos que la palabra es el centro de nuestro ser, porque Él es Cristo, entonces empezamos a ver cuán importante es la palabra en nuestras vidas. Vamos a ver Esdras capítulo 7, versículo 10 y ya vamos a ir concluyendo, hermanos. ¿Vamos bien hasta acá? Esdras capítulo 7, versículo 10. Dice así la palabra, fíjese por favor. Y es que Esdras había entregado su corazón al estudio de la palabra y a cumplirla y a enseñarla a los israelitas con todas sus normas y ordenanzas. Ese es un modelo, como Esdras. ¿Qué tiene que hacer usted? Dedicarse o dedicar el tiempo a estudiar la palabra, a escudriñar la palabra, a leerla y a interpretarla con la luz del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para aplicarla. Para aplicarla. Y una vez que usted la aplica, la enseña. Amén. Importante. También podemos ver nosotros que la conducta de los hijos de Dios es que en todo tiempo la palabra esté tomando tal protagonismo para que sea la voz de Dios hablándonos. Por ejemplo, ¿ustedes saben por qué nos congregamos? Nos congregamos porque cuando estamos congregados cumplimos un mandato de Dios y se activan algunos principios. Dios nos manda que seamos todos unánimes de un mismo sentir, ¿sí o no? Muy bien. ¿Qué opinas si estamos en una congregación y un hermano canta una canción y otro y otro y otro y todos cantamos distintas canciones al mismo tiempo? ¿O qué pasaría si de pronto estamos por escuchar una palabra y se paran 15 hermanos y leen la Biblia al mismo tiempo distintos versículos? ¿Alguien entiende? No. ¿Saben por qué nos congregamos? Porque cuando entonamos alabanzas a un Dios, lo hacemos a una voz. ¿Sí o no? Probemos. Tu fidelidad es grande. Escuche. Qué bonito, ¿no? Parece incomparables. A ver, un poco más fuerte. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. A una sola voz cantamos, mire cuántas personas. Le hago un desafío más. Vamos a cantar ahora, pero la canción que usted quiera. ¿Sí? La canción que usted quiera vamos a probar. ¿Sí? Vamos. 1, 2, 3. No tenga vergüenza. Vamos. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo. ¿Se entiende? ¿Logró entender? Imagínense en todo el mundo. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar un mismo idioma? ¿Por qué nos cuesta tanto tener la misma palabra?
¿Será que cada uno hace de su vida espiritual lo que quiere? ¿Saben por qué nos congregamos? Porque todos escuchamos una sola voz, la voz del Señor. Y cuando tenemos que adorar, adoramos todos a una sola voz al Señor. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 10, y vamos cerrando el concepto en esta noche. Deuteronomio capítulo 4, versículo 10. Este es el modelo de congregación. La iglesia ya estaba en el antiguo pacto, ya era la asamblea, ya era la congregación de los santos. Y aquí vemos nosotros tal cual el modelo, dice la Escritura, Deuteronomio 4, 10, dice así: aquel día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb. ¿Delante de quién? De Dios. ¿En dónde? En Horeb, un lugar. El Señor me dijo: reúneme al pueblo. ¿Quién dice que nos tenemos que congregar? Dígalo fuerte, ¿quién lo dice? El Señor dice: reúneme al pueblo, congregación en un solo lugar, Dios y el pueblo. ¿Para qué quiere el Señor que estemos reunidos? Dice así: para que yo les haga oír mis palabras. ¿Lo ven? ¿Para qué nos reunimos? No para escuchar al hermano que larga su quinto CD. No para escuchar cómo el grupo de jóvenes ha preparado un hip hop y un reggaetón y todo el... No. Eso no es iglesia, eso es show. Iglesia es: dejamos nuestros trabajos, dejamos nuestros quehaceres, dejamos todo listo en casa, nos venimos porque Dios nos convoca a que escuchemos su voz. Él hablándonos. Nosotros apartados para Él, para escuchar su voz. Él es el centro, Él es la palabra, Él es el que convoca, Él es el que habla, para que escuchemos su voz, oír sus palabras. ¿Para qué más? Las aprenderán. ¿Para qué más? ¿Para qué nos juntamos? Para oír la voz y para aprenderlas. ¿Por qué? Porque Él nos quiere enseñar. Él nos quiere enseñar. No, pero yo aprendo solo. Amén, hermanos, pero Dios nos llama a que estemos juntos. Y si usted no está de acuerdo, hable con Él, con el dueño. Y dice la palabra: para aprender, que aprenderán, para que me teman todos los días de la vida. Cuando alguien escucha la enseñanza de Dios, ¿sabe qué se apodera del corazón de la persona? Temor. Temor reverente de Dios, temor de mi comportamiento con la iglesia, temor en cuanto a mi santidad, temor en cuanto a mi conducta. ¿Por qué? ¿Por qué la gente es tan irreverente? Porque no conoce al Dios que adora. Cuando yo conozco a Dios, tengo el temor reverente, el respeto necesario. Hermanos, tengo que decirle algo: cuando usted entra a su casa, tenga cuidado que hay una serpiente, ¿no? Usted, es una broma, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasaría si alguien que sabe que realmente hay una serpiente que se metió a su casa y le dice: tenga cuidado, hay una serpiente? ¿Qué va a hacer usted cuando entre a su casa? Porque si hay una presencia de algo que se le advirtió, usted va a tener otra actitud. Bueno, amados hermanos, Dios es un Dios extraordinario, es hermoso, es nuestro Dios, es un Dios lleno de amor. Así que si usted sabe que si Él nos convoca porque quiere manifestar su amor, venga y deleítese en su amor. Pero conociendo que Dios es justo, que es amor, pero que también paga con justicia al pecador, ¿cómo va a venir usted a la congregación sabiendo que usted está en pecado? ¿Cómo va a venir? ¿No se va a preparar? ¿No va a venir con un corazón quebrantado? Mire, este domingo tenemos la mesa del Señor. ¿Cómo se va a preparar hoy miércoles para el domingo? Prepárese. ¿Por qué? Porque cuando más conozco de Dios, más temor se apodera de mí. Y no hablo del terror, hablo de la reverencia. Hablo del respeto, de la gloria de su santidad. Y acá dice: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, para que aprendan a temerme todos los días de su vida. ¿Y para qué más? Dice:
y para que se las enseñen a sus hijos. Amén. Lo que recibimos acá, tenemos una escuela. Nuestros hijos deben aprender, deben saber, deben escudriñar, deben recibir de sus papás. ¿Qué estamos haciendo? Agregando a una nueva generación la palabra de Dios. Amados, estamos llenos. La palabra está llena de mensajes que nos corrige y nos direcciona. Lo bueno es que nosotros podamos tener una necesidad de conocer la palabra y de escudriñarla. Ahora sí, el último versículo. Hechos 20, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. ¿Están bendecidos, hermanos? Ok, gracias, hermano. Para los que están anotando, yo voy a aclarar esto. Dije 2 versículos que estaban fuera de versículos, ¿sí? Ya lo voy a dar bien para los que están anotando. Hechos 20, capítulo 20, dice el versículo 27. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en cuanto a esto? En cuanto a la necesidad de compartir, de enseñar la palabra de Dios. Dice: pues no me he negado a anunciarles todo el plan de Dios. ¿Qué dice Pablo? Que a la hora de enseñar la verdad, él no ha enseñado una cara de la moneda nada más, como muchos hoy predican, sino todo el consejo de Dios, todo el plan de Dios. Dice el versículo 28, yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para que cuiden la iglesia del Señor que Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé, dice, que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Aún entre ustedes mismos algunos se levantarán y con sus mentiras arrastrarán tras sí a los discípulos. Por tanto, manténganse atentos y recuerden que de día y de noche, durante 3 años, con muchas lágrimas en los ojos, he aconsejado a cada uno de ustedes. ¿Qué está diciendo la palabra? Tengan cuidado. Pueden venir confusiones, pueden venir lobos rapaces, dice la palabra, que van a engañar. Pero yo, para que esto no suceda, ¿qué dice? No me he negado a enseñarle toda la verdad de la palabra. Es la verdad la que nos hace libres, hermanos. Y de esa manera podemos nosotros descansar en el Señor. Amén. Cuando estaba enseñando acerca de la segunda gracia, anoten los versículos correctos, es 2 Corintios 1:15 y Juan 1:16. Gracias, Eduardo. ¿Sí? Yo había dicho 1:19, creo que dije. Gracias. Y Romanos 2:16. Gracias, hermano. ¿Sí? Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, vamos a bendecir, porque tenemos esa posibilidad, esa oportunidad de corregirnos delante del Señor, de hacer que nuestras vidas, si estaban yendo a un rumbo diferente, volver a encaminarnos al propósito del Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Señor. Eres digno de la alabanza, digno de la honra, digno de la gloria. Queremos darte gracias por tu palabra, por enseñarnos, por corregirnos, por encaminarnos, Señor, siempre a la verdad. Queremos que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor, en todas las cosas. Y por eso sabemos que la única manera es ser corregidos por ti, Señor, corregidos por tu palabra. Hemos y estamos aprendiendo a que no debemos someter la Escritura a la luz de nuestra experiencia, sino nuestra experiencia a la luz de la Escritura, y entonces podremos ser corregidos y agradables ante tus ojos. Ayúdanos, Señor, a que nuestras vidas se consoliden en la verdad de tu palabra y poder vivir de esta manera agradándote a ti, Señor. Ven, Señor, ven pronto, Señor Jesús. Es el anhelo de tu iglesia, pero mientras tanto nos preparamos y nos purificamos y nos santificamos para tu venida, Señor.
Gracias por aquellos que han preparado sus ofrendas y sus diezmos con alegría y con sencillez de corazón, porque tú amas al dador alegre, Señor. Y gracias por la generosidad preparada de antemano, para que no suene como obligatoria, sino como de generosidad. Bendigo, Señor, a aquellos que han llegado esta noche y, Señor, ya nos presentamos ante ti para participar de la mesa el día domingo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén.